Saludamos ya mismo a Lustó. Buen día, Lustó, Ariel Sack, Paula Marusic, Paloma Boxer y todo el equipo de Conflicto de Intereses los saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, por suerte. Bueno, vamos a ir directo al hueso, no vamos a andar con rodeos. Queremos preguntarle cómo se tiene que explicar lo que ocurrió ayer, qué es lo que finalmente anunció el gobierno. ¿Es el fin del cepo? ¿Es una devaluación? ¿Es extender los vencimientos del Fondo Monetario? ¿Es un nuevo préstamo? ¿Por dónde iría usted? Es un poco de cada una de las cosas que dijiste recién. A ver. ¿Qué es lo que le viene pasando al gobierno a pesar de la puesta en escena de que todo marcha de acuerdo al plan, ¿no? Porque eso es lo que en su larga exposición hizo Caputo, fase 1, fase 2, fase 3. Esto que cerramos con el fondo es lo que tenemos desde agosto y es el programa argentino y así lo habíamos previsto. Frente a esa exposición con ese tenor de quédense tranquilos que todo está bajo control, lo que le pasó al gobierno es lo que un montón le dijimos y muchos economistas le advirtieron, que es te vas a quedar sin dólares. Efectivamente se quedó sin dólares. ¿Qué hizo el gobierno? Fue alquilar dólares. Alquilar dólares al Fondo Monetario, alquilar dólares al BID y al Banco Mundial, alquilar dólares con un nuevo repo del Banco Central y alquilar dólares con la renovación del swap de China. Lo que hizo fue ir a buscar, pagando en algunos casos tasas que son más bajas, las de los organismos multilaterales, pero en otros casos los repos tienen tasas muy altas. Salió a alquilar dólares por un tiempo, en algunos casos un tiempo más largo, en otros casos un tiempo más corto. ¿Por qué? Porque se quedó sin dólares. Entonces, en el corto plazo, ¿qué vemos? Bueno, yo uso esta imagen, si la sociedad argentina es un pez en una bañadera que se queda sin agua porque se va el agua no tenés tapón, se te van los dólares, ese agua son los dólares, y no tenés abierta la canilla para llenarla. Bueno, vinieron con unos baldes. Entonces, la primera cuestión es, a mí me parece que esto va a generar un poco más de tranquilidad en el corto plazo, porque lo que teníamos es todos los días otra vez mirando el dólar, que lo vamos a seguir haciendo, pero venían las acciones bajando, los bonos bajando, el riesgo país subiendo desde hace un par de meses. Y eso a pesar de que la enorme mayoría de los argentinos no tiene o no puede ni comprar dólares y ciertamente no tiene acceso a los bonos y las acciones, genera un clima de incertidumbre y de temor todos los días donde se mira la reserva, se mira el valor del dólar, se mira el riesgo país y genera zozobra. Entonces, saber que tenés, por lo menos en el corto plazo, aún alquilados dólares, me parece que da una tranquilidad y un respiro a la situación en la que veníamos viviendo. Ahora, dicho esto, la pregunta es, ¿y esto resuelve el problema de que en tu bañadera no hay agua? Y no hay tapón. No tenés tapón y no tenés abierto el grifo. Y yo, viendo, me genera un montón de dudas. Me cuesta creer que esto resuelve el problema. Entonces, ¿qué vamos a ver en el corto plazo? Primero, ¿esto es, como decías vos, un nuevo acuerdo con el fondo? Sí. ¿Son fondos frescos del Fondo Monetario alquilados para tener más dólares en las reservas? Sí. ¿Es una devaluación? Sí. Es una devaluación. Vamos a ver a dónde es la devaluación. ¿Sí? Yo creo que mostrando esa fortaleza de que tenés el grandote detrás, más pudiendo intervenir en algunos lugares, que es lo que dice la letra chica, lo que estamos descubriendo ahora, no solo entre bandas, no solo por afuera de las bandas, sino también adentro de las bandas, más el uso de la tasa de interés, por ahí contenés el nivel de devaluación, será algún lugar entre el dólar oficial y los dólares financieros o el paralelo. Suponete 1.200. Pero 1.200 es todavía una devaluación, ¿sí? Y eso va a afectar precios, actividad económica en el corto plazo. Entonces, hay unos que van a estar celebrando, que son aquellos que tienen bonos, acciones, van a estar celebrando porque mira, acá está que vamos a mostrar que nos apoya la comunidad financiera internacional y viene el secretario del Tesoro, que es como el ministro de Economía de Estados Unidos el lunes, y las acciones y los bonos seguramente tendrán un buen comportamiento. Y por otro lado, en el resto de la economía habrá menos incertidumbre en el corto plazo, pero la zozobra del aumento de el dólar se va a trasladar a precios con una inflación que ya era alta, ¿sí? Porque 3,7% es 56% anual. Y seguramente en el corto plazo un impacto en la actividad económica. Entonces, ese es el combo. Otra vez un combo igual que el año pasado, donde a algunos les va muy bien y otros, bueno, ven que no hay zozobra cotidiana, que no estamos mirando si nos quedamos sin dólares o no, porque ahora te los prestan, te traen esos baldes para la bañadera,
pero lo que tenés es un aumento de los precios sobre una inflación todavía alta. Ahora, en la memoria emotiva de los argentinos, ir al Fondo Monetario Internacional nunca es una buena noticia. Sin embargo, ayer el presidente y su ministro de Economía lo presentaban como un esta vez es distinto. La pregunta que yo le hago es, ¿esta vez es distinto o estamos ante un nuevo capítulo de esa eterna desgracia que es para nosotros el fondo? Mira, voy a citar, creo que López Murphy hizo una imagen que a mí me gusta mucho. Si vos te metiste en el mar, ¿sí? Te decían, ojo que si vas para ahí, esto del atraso cambiario, las corrientes son fuertes. Y después tuviste que llamar al guardavidas. Bueno, quiere decir que no podías salir solo, que tenías algún problema. Entonces, lo primero es, me parece que falta un reconocimiento de que efectivamente hay un problema. Y este problema no tenemos claro que con este préstamo se resuelva de manera definitiva, ni siquiera que se resuelva de manera, si querés, transitoria en el mediano plazo. Tenemos que ver en el contexto global si Argentina vuelve a acumular reservas o no, si esto sirve, porque por un lado tenés esos dólares, pero hay que ver si se abren los grifos, si se abren las canillas y efectivamente cerraste el tapón o lo abriste más. Porque por un lado vos vas a acumular más reservas eliminando el blend, ¿sí? Si quieren nos metemos a explicar, pero vos cuando exportás tenés que liquidar en el Banco Central, es decir, tenés que entregar los dólares. Acá te permitían una parte, el 20%, en lugar de traer los dólares al central, traerlos por el contado con liquidación o por el mercado financiero, entonces uno acumulaba reservas. Por un lado, eso te va a hacer acumular reservas, pero por otro lado estás diciendo que vas a facilitar la importación, por otro lado estás diciendo que vas a abrir para el flujo de dividendos, vamos a ver cómo se hace, lo que ganan las empresas, si lo pueden sacar o no lo pueden sacar, hay que ver si eso es a partir del balance cerrado en 2025 o ya pueden sacar la que hay ahora. Por otro lado, en turismo vas a tener que la gente va a viajar, va a pagar con tarjeta, después va a comprar los dólares y lo va a pagar, va a comprar los dólares en el mercado oficial. Entonces no sabés cómo es el equilibrio de todo esto en términos de si acumulás o no reservas, si resolviste tu problema del tapón y de la canilla cerrada, o solamente me trajiste unos baldes de agua en el corto plazo, que inclusive el ministro Caputo puede usar mal, porque ya lo ha usado mal cuando fue ministro con Macri. ¿Lustó? Y los usa mal desde el punto de vista político. Y acá tenemos un proceso electoral abierto en la ciudad, ¿sí? Y más adelante. Y el de la ciudad es evidente que es muy importante para la libertad, porque si no, que tiene otro significado que el de la elección de legisladores porteños. Entonces, es probable que si se genera algún tipo de zozobra o algo transitorio, que ellos quieran acomodarlo inclusive de manera exagerada aún a costo de un peor mediano plazo. Lustó, ¿qué tal? Palo Boxer te saluda. Por lo que te escucho, bien, gracias. Estás diciendo, por un lado, que esto no era el plan económico, que esto es un salvataje y que encima hay chances de que le salga mal al gobierno, que esto empeore las cosas. Te quiero hacer dos preguntas. La primera es si hay posibilidades, si vos crees que incluso el mercado puede llegar a superar este 1.400 de techo que puso el gobierno, que tiene una parva de plata para aguantarlo, pero si se lo va a salir a testear fuerte o no. Y por el otro lado, te quiero preguntar con la inflación. Decís que la va a recalentar. Estamos en un 3,7 en marzo. ¿A cuánto puede llegar la inflación en los próximos meses? A ver, vamos por partes. Yo creo que el gobierno se encerró en un lugar durante mucho tiempo, producto del diseño del plan económico, que es esto de atrasar el tipo de cambio, atrasar el tipo de cambio, atrasar el tipo de cambio. Y en algún momento ves esto que le estaba diciendo todo el mundo. Che, mirá, caen las reservas, caen las reservas, caen las reservas, ¿qué vas a hacer? Entonces, encontró la solución que más tiene a mano, ¿sí? Que es una devaluación disfrazada o vestida como una apertura del cepo con apoyo del Fondo Monetario. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, vamos por partes con esto es donde se encerró y la salida que encontró. La verdad que se había encerrado en un lugar con pocas salidas. Es bueno para la incertidumbre que estábamos viviendo que se vea que va a haber dólares. La pregunta, vuelvo a la pregunta, es, che, ¿y esto es una solución definitiva porque les estás alquilando? Me parece que ahí hay muchos interrogantes, porque hay una parva de plata, pero una parva de plata que vos contás de todas estas fuentes, pero por otro lado tenés un programa financiero que son tus obligaciones, y hay que comparar cuánto es esto, que te lo dan hoy una gran parte, con respecto a cómo son tus próximos meses. Uh-huh. Porque tampoco queda claro que vuelvas a tener otras fuentes de dólares. Entonces vos tenés que ver, che, ¿cómo son los compromisos de mis próximos meses, mi próximo año versus lo que me entra hoy? ¿Cuánto de lo que me entró hoy me lo voy a gastar
Si me pulsean en el mercado o por la elección de la ciudad para mantener el dólar inclusive más bajo de lo que el mercado lo pueda querer o del equilibrio de Argentina, para no despertar inflación. Entonces ahí vos empezás a tener que me entró la plata, que tengo compromisos a futuro y que por ahí lo uso mal, que ya ha pasado. Esos son los riesgos que yo veo, porque no estás otra vez resolviendo el tema de el ingreso de dólares genuinos. El gobierno, dijo ayer el ministro, que con el levantamiento del cepo lo que se abre es la canilla de inversiones. Bueno, habrá que ver. Con el CEP, él dice que ahora también con este nuevo esquema va a haber más tranquilidad y Argentina tiene más fortaleza para enfrentar el proceso que está teniendo lugar a nivel global de suma incertidumbre. Yo creo que no es que tenemos fortaleza, seguimos teniendo fragilidad y vamos a estar expuestos. Ahora, con respecto a la inflación, déjame decirte lo siguiente, la inflación, es cierto, a mí me molesta cuando lo hizo el ministro, el presidente del Banco Central, minimizan la inflación. Sí. Porque yo decía, bueno, fue estacional, fue la educación, porque justo aumentan ahora, y fue la carne, porque es un mercado con sus propias características. Y bueno, pero es lo que consume la gente paga educación y quiere consumir carne. Entonces vos podés decir que es estacional, pero a la gente le subió fuerte, la educación le subió fuerte la carne, y el índice total le dio 3,7, que es 56% anual. Puede ser que el próximo mes algunas de esas cosas obviamente no estén. Pero seguramente habrá otros efectos estacionales. Y amén de eso, lo que vas a tener es el producto de la suba de los dólares alternativos durante todo el periodo de fin de marzo, principio de abril, que impacta en los precios, más que va a haber una devaluación, que el gobierno con la tasa de interés y mostrando al secretario del Tesoro va a tratar de que esa apertura del cepo implique la menor devaluación posible, pero vas a tener un poco de eso, irá a algún lugar, insisto, entre el dólar oficial y el paralelo, y eso sabemos que en Argentina se traslada a precios, particularmente de los productos importados, que no son solo los productos importados que vos ves en el supermercado, sino que mucho de lo que se construye, se le fabrica en la Argentina, tiene un componente de algún insumo importado. Clarísimo. Entonces ahí vas a tener un traslado a precios. Sí. Entonces yo veo eso en el corto plazo, veo impacto positivo en los mercados y el resto, un impacto de lo que es una devaluación con una menor tracción para la actividad en el corto plazo hasta que las cosas se acomoden, si es que se acomodan, y después por otro lado las dudas con respecto al mediano plazo, que son las mismas dudas, si querés, es como el gobierno eligió un camino, que es el de apreciación del tipo de cambio. Es decir, que un dólar cada vez más barato. Y ahora le pega un salto, lo disfraza de el cepo. Pero después sigue en la misma tónica, porque otra vez, estamos hablando de una inflación que corre al 3%, y el crawling peg, al nivel al que va a devaluarse la banda, va a ser del 1. Sí, atrasadísimo, en breve. Entonces, otra vez tenemos una característica, a pesar de que te vas a mover entre bandas, de que el tope superior tiene una apreciación cambiaria con el tiempo, con lo cual implica, primero, veremos cuál es el salto evaluatorio, después se puede correr hasta la banda, pero después puede volver a implicar en un plazo más largo, un plazo más mediano, otra vez una apreciación. Es el diseño que tiene el gobierno. La pregunta es, ¿esa apreciación es sostenible en el tiempo? ¿Esa apreciación en algún momento te genera igual un aumento de reservas? Y esas son las dudas que tenemos. Ahí creo que el gobierno apela a los instrumentos que tiene, dado el lugar en el que se encerró, pero no da muestras de pensar distinto por qué se encerró en el lugar y cómo tiene que salir en un plazo más largo o de manera más definitiva. Muy bien. Y creo que otra vez el riesgo, vamos a ver, yo creo que esto va a eliminar incertidumbre del mercado en el corto plazo, entonces por ahí tenés menos pulseadas, pero estás en un contexto global muy, pero muy complicado, entonces te puede pasar que igual tengas saltos, que tengas incertidumbre, que tengas nervios en el mercado, y hay que ver qué hace el ministro, porque insisto, fíjense lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires en general elige legisladores porteños, porque ahora el 18 de mayo elegimos legisladores porteños. Y en general los elige con los diputados y senadores nacionales o con el jefe de gobierno. Nunca tuvimos una elección solo de legisladores, esto es muy atípico. Y está claro que está diseñado así por el jefe de gobierno, porque es una disputa política de otro orden. Es una disputa entre el PRO y la Libertad Avanza por quién encarna esa derecha, quién la preside, quién la lidera. Entonces vemos una cosa muy anómala, que es una elección a legisladores porteños donde vos tenés, ¿quiénes bajan? Bajan
La diputada por la provincia de Buenos Aires, Los Penato, que es vicepresidenta de la Cámara, lo sigue el exdiputado que pidió licencia al primer ministro de Desarrollo Económico de la ciudad, con la vocera de la ciudad, con el exministro de Seguridad de la ciudad. ¿Están seguros que quieren ser legisladores y trabajar por la ciudad? Me pregunto, yo como porteño que voto ahora, yo no les creo que quieren hacer eso. Por otro lado, voy a la Libertad Avanza. El vocero, que es una figura muy importante, gobierno, la juega en la ciudad. Un vocero que nunca habló de la ciudad. Hay un diputado, en el caso de Unión por la Patria, un diputado nacional. En el caso de Larreta, está el ex candidato a presidente con la senadora por la ciudad de Buenos Aires, con el expresidente de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Entonces lo que vemos acá es una disputa de otro orden que tiene impacto en la disputa nacional. ¿Por qué digo esto? Porque, primero, porque a mí me parece que eso es una suerte de desprecio a la agenda de la ciudad. Me parece que lo que hay que llevar son candidatos que quieran ser legisladores, que tengan idea, que tengan ganas de trabajar, y sobre todo, en un caso de legisladores, que se pueda renovar, porque si no vienen los que ya ascendieron hasta allá para bajar acá. No sé si quieren trabajar de verdad. Por eso nosotros hicimos algo distinto en Evolución con Lula Levy y con Facundo Ceguera. ¿Pero por qué marcó esto? Porque el tema es que si la elección de la ciudad se transformó en algo tan importante para el gobierno como una batalla de poder, yo no sé si el ministro en el corto plazo, si producto del contexto internacional o si hay yerros, hay malas noticias, yo no sé si va a usar bien las reservas. ¿Sí? Si las va a usar para garantizar que Argentina tenga dólares o va a intervenir en el corto plazo si hay algún problema para tratar de tener todo artificialmente controlado porque tiene una elección el 18 de mayo. Clarísimo. Ya ha pasado esto. Clarísimo. ¿Sí? Ya ha pasado esto. Muy bien. Bueno, queda encima, como final de entrevista, esta advertencia que da el senador Martín Lustó, exministro de Economía y presidente del radicalismo, respecto de, ¿y ahora cómo lo van a usar? Bueno, muchas gracias, Lustó, por este rato. Ahí, Ariel, lo que tienen es un conflicto de intereses entre el largo y el corto plazo, y entre la economía y el bienestar de la sociedad y su necesidad y gusto político en la elección. Impecable. Un cierre impecable. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Nos vamos volando al informativo. Nos disculpamos con nuestros compañeros. Era una entrevista que queríamos tener. Nos pasamos 6 minutos. Se quedan porque la información está aquí. Noticias en Radio 10. Presenta Maxi Consumo.